Granato no hablaba por impulso. Cada palabra que salía de su boca cargaba el peso de una vida forjada entre caídas, traiciones y aprendizajes difíciles. Era un hombre que había aprendido a desconfiar, incluso de las sonrisas más cercanas. Y esta vez algo no cuadraba. Las señales comenzaron a aparecer como sombras inevitables, movimientos extraños, presencias que nadie había autorizado, silencios demasiado convenientes. No eran coincidencias, eran advertencias. Y entonces lo entendió. Alguien había abierto la puerta. Ese descubrimiento lo llevó directo hacia Paloma. Cuando la tuvo frente a él, su mirada ya no era la misma. Había en ella una mezcla de decepción, de sospecha y de una necesidad urgente de respuestas. No levantó la voz, pero su tono bastó para dejar claro que aquello no era una conversación cualquiera. Le habló de lo ocurrido, del tren, de los hombres que lograron entrar, de las piezas que encajaban demasiado bien como para ser casualidad. Y entonces lanzó la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Había sido ella? Paloma sintió el impacto como un golpe seco. Aquello no era una duda. Era una grieta directa en la confianza que los unía. Sus ojos reflejaron sorpresa, sí, pero también algo más, algo que no pasó desapercibido. Porque en ese instante, la verdad dejó de ser solo una respuesta y se convirtió en una decisión. Granato la observaba en silencio, con una atención casi implacable. Para él, ese momento valía más que cualquier palabra. Porque hay silencios que revelan más que 1000 explicaciones, y en ese silencio, todo parecía posible. ¿Negaría Paloma hasta el final? ¿O admitiría que, de alguna forma, había permitido que todo sucediera? Nada estaba claro, pero algo sí era evidente: la confianza ya no era la misma. La hacienda, que alguna vez fue refugio, ahora se transformaba en un tablero donde cada movimiento escondía una intención, donde nadie decía toda la verdad, y donde la traición podía surgir del lugar menos esperado. Granato no apartaba la mirada, como si en ese instante no solo estuviera buscando respuestas, sino decidiendo hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Paloma respiró hondo. Sabía que cualquier palabra mal dicha podía condenarla, pero también entendía que callar sería aún peor. Dudó y finalmente habló. Negó haber tenido algo que ver. Su voz salió firme, pero no perfecta. Entre sus palabras se filtraron vacíos, pequeñas grietas, detalles que no terminaban de sostenerse. Granato lo notó. No la interrumpió. La dejó terminar. La dejó construir su versión, sabiendo que, al final, el silencio volvería a hablar por ambos. Y cuando ese silencio llegó, todo había cambiado. Dio un paso atrás. No tenía pruebas. No aún. Pero tampoco tenía la misma fe. Alguien cercano había traicionado. Y eso lo cambiaba todo. Mientras tanto, Bárbara vivía su propia tormenta. Las palabras de Rodrigo se mezclaban con las de Granato, creando un eco inquietante que no la dejaba en paz. Nada encajaba del todo, pero tampoco podía ignorarlo. Así que decidió actuar. Si la verdad estaba oculta entre versiones contradictorias, tendría que encontrarla por sí misma. Comenzó a observar, a notar lo que antes pasaba desapercibido: los silencios de Granato, sus cambios de humor, las conversaciones que evitaba. Pero también algo en Rodrigo empezó a inquietarla. Su insistencia, su manera de dirigir cada conversación, como si necesitara imponer una única versión de los hechos. Demasiado control, demasiada urgencia. Y fue entonces cuando alguien más decidió hablar. No lo hizo frente a todos. No buscó escándalo ni atención. Eligió a Bárbara, como si supiera que ella era la única capaz de escuchar, de unir las piezas y de descubrir la verdad que todos estaban intentando ocultar.